En los primeros días de la historia argentina, se escribió un capítulo increíblemente sangriento, uno que iba a marcar para siempre el destino de la revolución. Esta es la historia de cómo un héroe de la nación, un verdadero ídolo, terminó frente a un pelotón de fusilamiento. Y lo más impactante es que no fue a manos de un enemigo extranjero, sino por orden de sus propios compatriotas. La pregunta que nos hacemos hoy es realmente desconcertante. ¿Por qué Santiago de Liniers, el hombre que fue aclamado en todo Buenos Aires por defender la ciudad de los británicos, fue ejecutado por la misma revolución que quizá podría haber liderado? Bueno, para entenderlo, tenemos que meternos en un verdadero torbellino de lealtades divididas, de miedos y de decisiones que fueron, la verdad, despiadadas. A ver, para entender bien esta historia, vamos a empezar por el final. Tratemos de imaginar la escena. Es agosto de 1810. Estamos en un lugar bastante desolado, un paraje conocido como Monte de los Papagayos. Y ahí, Santiago de Liniers, el que fuera virrey, el héroe indiscutido de la Reconquista, está de pie enfrentando a sus verdugos. Un giro de los acontecimientos que nadie, pero nadie se hubiese imaginado. Y todo esto apenas 3 meses después del estallido de la Revolución de Mayo. Ahora sí, retrocedamos un poquito, hasta mayo de 1810. En Buenos Aires estalla la Revolución de Mayo, se saca del poder al virrey español y se forma una nueva junta de gobierno. La noticia, claro, fue una bomba que sacudió a todo el virreinato. De un día para el otro, cada ciudad, cada figura de poder, tuvo que tomar una decisión que era crucial. ¿A quién se le obedece ahora? Y es acá donde entra en juego Liniers. Y ojo, no era un personaje secundario, para nada. Su prestigio era gigantesco. Y su popularidad, innegable. La gente lo quería. Por eso, para la nueva Junta de Buenos Aires, su oposición no era una simple opinión en contra. No, era una amenaza mortal para su frágil revolución. Y acá llegamos al corazón del conflicto. Son dos posturas que, la verdad, no tenían punto de encuentro. Para Buenos Aires, la Junta era la nueva autoridad, la única legítima. Pero para la élite de Córdoba, con Liniers a la cabeza, esto era un acto de rebelión, algo completamente ilegal. Para ellos, ser leal a España significaba oponerse a Buenos Aires. El escenario para una guerra civil ya estaba montado. Como Liniers vivía muy cerca de allí en su estancia de Alta Gracia, Córdoba, se convirtió, casi de la noche a la mañana, en el epicentro de la contrarrevolución. Toda la élite de la ciudad, desde el gobernador hasta el mismísimo obispo, se unió para desafiar a Buenos Aires. Todo se cocinó en reuniones a puerta cerrada. Mientras que figuras como Liniers y el gobernador Gutiérrez de la Concha no dudaban en que había que resistir con las armas, apareció una voz solitaria que opinaba diferente. El deán Gregorio Funes. Él aconsejaba aceptar la nueva autoridad. Pero al ver que nadie le hacía caso, Funes tomó una decisión. Se convirtió en un informante clave para la Junta en Buenos Aires y les contó absolutamente todo lo que estaban planeando. Este punto es fundamental para entender al personaje. Para Liniers, esto no era una rebelión contra la patria, era la prueba máxima de lealtad al rey. Él se veía a sí mismo como el defensor del orden establecido, del orden legítimo, frente a un levantamiento que consideraba ilegal. Su honor, su carrera, toda su vida estaba atada a la corona española. Y no estaba dispuesto a traicionarla. Miren la rapidez con que pasó todo. Es vertiginoso. En menos de 2 meses, lo que empezó como un desacuerdo político, una cuestión de legitimidad, se convirtió en una confrontación militar que ya era inevitable. Ambas partes tomaron decisiones que cerraron por completo cualquier posibilidad de negociar. A pesar del tremendo prestigio que tenían sus líderes, el movimiento contrarrevolucionario de Córdoba estaba, la verdad, destinado al fracaso. Y la razón es sorprendentemente simple. No tenía el apoyo de la gente. Al principio, Liniers y sus aliados lograron juntar cerca de 1000 hombres. En los papeles parecía una fuerza bastante considerable, capaz, al menos, de ofrecer una buena resistencia al ejército que venía desde Buenos Aires. ¿Pero qué pasó? Bueno, lo que pasó es que ese ejército se deshizo como un castillo de naipes. A medida que la expedición auxiliadora avanzaba y recibía apoyo en cada pueblo por el que pasaba, las tropas de Liniers empezaron a desintegrarse. Los soldados, la gente local, simplemente no querían pelear una guerra civil, no querían luchar contra sus propios compatriotas.
Con sus fuerzas completamente evaporadas, a los líderes de la contrarrevolución no les quedó otra opción que escapar. El plan era llegar al Alto Perú y unirse con las fuerzas realistas de allá. En cuestión de días, pasaron de ser comandantes a ser fugitivos. La fuga de Liniers desató una persecución que fue implacable. Y en Buenos Aires, mientras tanto, la Junta tomó una decisión que iba a cambiar la naturaleza de la revolución para siempre. Una decisión fría y brutal. La huida, la verdad, no duró mucho. Con la ayuda de desertores y gente que los delató, las partidas revolucionarias, que estaban al mando de Antonio González Balcarce, no tardaron en encontrarlos. A Liniers lo capturaron en la estancia de Piedritas. Se había terminado. Y acá está el documento que lo cambió todo. Antes incluso de que los capturaran, la Junta, con Mariano Moreno a la cabeza, envió una nueva orden. Y era clarísima: no habría juicio. La popularidad de Liniers era tan grande que tenían pánico de que llevarlo prisionero a Buenos Aires provocara un levantamiento en la ciudad. Así que la sentencia fue esa: ejecución inmediata. Pero el comandante que estaba ahí, en el terreno, Francisco Ortiz de Ocampo, se negó a cumplir la orden. Él argumentó que ejecutar a prisioneros así, sin juicio, mancharía la causa de la revolución y dijo que él no iba a ser el verdugo. Así que, en un acto de desobediencia bastante valiente, decidió enviar a los prisioneros a Buenos Aires con la esperanza de que la Junta quizás lo reconsiderara. La respuesta de Buenos Aires fue fulminante. Estaban enfurecidos por la desobediencia de Ocampo, así que enviaron a uno de sus miembros más radicales, Juan José Castelli, junto con el ya temido Domingo French. La misión era simple y directa: encontrar a los prisioneros y asegurarse de que la sentencia de muerte se cumpliera, pero esta vez sin más demoras ni dudas. Y así llegamos al sombrío final. Castelli interceptó la caravana. Llevaron a los prisioneros a un costado del camino. Les leyeron los cargos, la sentencia. Cuentan que Liniers, con una dignidad impresionante, se negó a que le vendaran los ojos. Después de la descarga del pelotón, las crónicas de la época dicen que fue el propio Domingo French quien le dio el tiro de gracia. Un acto de violencia de Estado de esta magnitud no iba a pasar desapercibido, claro está. El impacto fue inmediato y su memoria quedaría grabada para siempre en la conciencia popular, resumida en una sola y poderosa palabra. La conmoción tanto en Córdoba como en Buenos Aires fue inmensa, y de ese sentimiento popular nació el acrónimo Clamor, que se formó con las iniciales de los ejecutados. Se convirtió en un símbolo muy potente del horror y la crueldad de este primer gran acto sangriento de la revolución. El punto clave para entender este evento es este. Más allá de la brutalidad, el fusilamiento de Liniers y sus compañeros fue una declaración de intenciones. La Junta de Buenos Aires le demostró a todo el mundo que no iba a tolerar ninguna oposición y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para consolidar su poder y asegurar que la revolución sobreviviera. Y todo esto nos deja con una pregunta que, la verdad, resuena hasta el día de hoy. ¿Fue un acto de pragmatismo político? ¿Una medida cruel, sí, pero necesaria para evitar que una causa justa se derrumbara? ¿O fue más bien el momento en que la revolución traicionó sus propios ideales y manchó su nacimiento con la sangre de un héroe? La respuesta, por supuesto, sigue abierta al debate.